Noticias recientes hablan de documentos desclasificados de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Entre uno de esos documentos se habla de la localización del Arca del Pacto, uno de los objetos arqueológicos más buscados de la historia. El titular de uno de los periódicos dice: la CIA confirmó la existencia del Arca de la Alianza utilizando la visión remota. Resurgieron documentos desclasificados. Vamos a ver qué dice este artículo noticioso, pero antes hablemos un poco del Arca del Pacto. ¿Qué es el Arca del Pacto o de la Alianza? El Arca de la Alianza es un cofre sagrado descrito en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. Fue construida por los israelitas bajo la dirección de Moisés, quien estaba siguiendo las instrucciones de Dios, según Éxodo capítulo 25, del 10 al 22. El arca estaba hecha de madera de acacia, recubierta de oro puro por dentro y por fuera, y medía aproximadamente 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. Tenía una tapa de oro llamada propiciatorio, eh, hecha con dos querubines encima de ellas, que eran figuras angelicales, obviamente, y se miraban unos a otros, pero en verdad miraban hacia abajo, hacia el centro del propiciatorio. Tenían sus alas extendidas. El arca fue diseñada para allí guardar las dos tablas de piedra que tenían los 10 mandamientos, y también en otras escrituras se habla de que contenía otros objetos como un poco de el maná, que fue el alimento milagroso que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto. También allí se encontró la vara de Aarón que reverdeció. Y, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, versículo 4 dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En la tradición israelita, el arca simbolizaba la presencia de Dios y su pacto con su pueblo. Se guardaba en el lugar santísimo, el santuario más íntimo del tabernáculo, que era un santuario móvil o portátil, y posteriormente en el templo que hizo Salomón en Jerusalén. Los israelitas la llevaban durante sus peregrinaciones en el desierto y en las batallas, creyendo, pues, que les brindaba protección y poder en contra del enemigo, como se recuerda claramente en la historia de la caída de Jericó en Josué capítulo 6. Solo el sumo sacerdote podía acercarse al arca del pacto, y podía hacerlo solamente una vez al año en el día de la expiación, Yom Kippur. Debido a la inmensa santidad que había en el arca, que demandaba de quien se acercaba a ella, el sumo sacerdote debía entrar sin pecado y debía, por lo tanto, entrar una vez al año con la sangre del sacrificio del cordero para perdón de él mismo y de todo el pueblo. Si alguien tocaba el arca fuera de ese contexto, sin dirección de Dios, entonces moría instantáneamente, era impactado por el poder de Dios y caía muerto. Entonces, ¿dónde está hoy el Arca del Pacto? Históricamente, su destino no está claro. La mística del arca la ha convertido en un ícono cultural, representado célebremente en películas como
En busca del arca perdida. Esta película, que fue dirigida por Steven Spielberg, sigue las aventuras del doctor Indiana Jones en una carrera contra los nazis para encontrar el arca de la alianza. Ocurre que, como es una producción de Hollywood, obviamente ellos ponen cosas artísticas y exageraciones en cuanto a lo que es el poder del arca, como por ejemplo los nazis son consumidos y derretidos al abrir el arca. Sí es cierto que cuando alguien tocaba el arca iba a morir, pero la Biblia no dice exactamente qué ocurría, cómo morían. Caían al piso, obviamente, fulminados por el poder de Dios. En otros casos, como cuando fue robada por los filisteos sufrieron consecuencias de enfermedades, de tumores que vinieron a sus cuerpos. Pero sí, el poder del arca consistía en que Dios manifestaba su poder cuando había desobediencia en cuanto a las leyes de cómo manejar este mueble sagrado. Si bien la existencia del arca del pacto no ha sido probada arqueológicamente, ella perdura como un poderoso símbolo de fe y sigue siendo una fuente de inspiración, de meditación, ¿verdad?, en el significado del pacto de Dios con su pueblo. Sin embargo, como hemos visto, hay un reporte desclasificado de la CIA que cree que haber encontrado dónde se encuentra el arca. Vamos a ver qué es lo que dice este reporte periodístico. Bueno, es uno de muchos. El titular dice: la CIA confirmó la existencia del Arca de la Alianza. Utilizando la visión remota, resurgieron documentos desclasificados. Dice así: buscando al doctor Indiana Jones. La CIA afirmó haber confirmado la existencia del Arca de la Alianza por medio de la visión remota, también conocida como percepción extrasensorial o ESP, alegando que el objeto misterioso y sagrado está custodiado por entidades con un poder desconocido, afirma un documento desclasificado reciente resurgido. En primer lugar, ¿qué es esto de visión remota? ¿No le parece extraño que la CIA esté envuelta en algo así como una práctica de artes ocultas? ¿Qué es la visión remota? Pues algo interesante que encontramos al analizar este asunto es que la visión remota fue una supuesta capacidad extrasensorial para percibir o recopilar información sobre objetos, lugares, eventos o personas distantes o invisibles, utilizando únicamente la mente, sin presencia física ni estímulos sensoriales convencionales. Se dice que este concepto cobró relevancia en la década de los 70 gracias a investigaciones financiadas por el gobierno estadounidense, en particular el proyecto Stargate, un programa de la época de la Guerra Fría dirigido por la Agencia de Inteligencia de Defensa y el Instituto de Investigación de Stanford. El objetivo era investigar si la visión remota podía utilizarse como arma para el espionaje, como para espiar bases soviéticas o encontrar activos desaparecidos sin tener que moverse de su escritorio. Es decir, que es interesante que ellos pensaban que podían hacer experimentos de este tipo para, a la distancia, lograr ver dónde están las bases militares de sus enemigos o dónde se encuentran quizás prisioneros de guerra. Y
uno se asombra al ver cómo gente que son tan estudiados y que muchos de ellos no creen en Dios, sí piensan que la mente puede adquirir ese poder, pero ¿qué pasa? Que en el estudio de sus investigaciones utilizan métodos espirituales que van en contra de la palabra de Dios, practicando el ocultismo, practicando en lo que es conexión, ¿verdad?, con el mundo espiritual. Así que ya vemos, al comenzar este artículo, cómo comenzaron mal y cómo obviamente, en verdad, ellos no saben ni han encontrado dónde está el arca del pacto. No importa lo que diga este documento. Dice, siguiendo, ¿verdad?, en la lectura, dice: en una sesión de visualización remota el 5 de diciembre del 1988, el espectador remoto 32 tuvo la tarea de identificar un objeto que, sin que ellos lo supieran, terminó siendo la histórica Arca de la Alianza, según el documento, que fue desclasificado el 8 de agosto del 2000 y ha estado circulando en las redes sociales. Desde el punto de vista logístico, cuando un observador remoto tiene la tarea de buscar un objetivo, el objeto deseado se escribe en una hoja de papel y se coloca en un sobre, y por ahí siguen explicando lo que hacen que no nos interesa. McMoniagle, también conocido como el visor remoto número 1, fue uno de los primeros en hacer los experimentos de fenómenos, ¿qué cosa?, psíquicos para la CIA. Oiga esto, cómo el reino de las tinieblas está tan envuelto en los poderes gubernamentales de un país tan importante y vamos a decir tan influyente como es Estados Unidos, que aún allí no se pueden separar de la conexión con el mundo espiritual, y que lamentablemente esa conexión no es con Dios, sino es con Satanás. Pero ellos pretenden que todo esto es para bien y que, como lo están usando de una manera positiva, no hay ningún daño en ello. La visión del visor remoto número 32 describió una ubicación secreta del objeto, ¿cuál objeto? El arca del pacto, en el Medio Oriente, que no saben qué es el arca, pero dicen que está protegida por entidades. Esa es una palabra bien curiosa. Entidades. Dando a entender, si este reporte es real, si estos visores remotos dicen la verdad y no están engañando a la gente, ellos están en sí siendo engañados por espíritus malignos. El objetivo es un contenedor, el objetivo siendo el arca, es un contenedor. Este contenedor tiene otro contenedor en su interior. El blanco es decir, el objeto está hecho de madera, oro y plata. Bueno, hay un error tremendo aquí. Ya leímos, la Biblia dice claramente, fue hecha de madera de acacia y está cubierta de oro puro. No incluye plata. Es decir, que lo demás que diga el documento es simplemente innecesario leerlo. Hay personas que afirman, tienen aquí documentación, reportes reales de las sesiones que tuvieron. Y como digo, si estas personas no están mintiendo, porque recordemos que el trabajo de las instituciones militares, especialmente los servicios de inteligencia de cualquier parte del mundo, no solamente aquí, el trabajo de ellos es engañar, traer desinformación. Pero como este es un documento interno y ellos lo mantenían clasificado y ellos están reportando esto a sus superiores, es posible que estas personas estaban viendo algo, en verdad tenían una experiencia sobrenatural
Y esto no indica que están diciendo lo que es la verdad, sino que los espíritus malignos están allí para engañar a toda persona que se envuelve en el mundo del ocultismo. Entonces, ¿dónde está en sí el arca del pacto? Porque obviamente lo que dice este reporte no tiene validez. Es simplemente un engaño más del enemigo que quiere traer confusión en la gente. Y creo que la respuesta entonces a esto es: solo Dios sabe dónde está el arca del pacto. ¿Qué ocurrió después que el templo fue invadido por los babilonios? Si usted va a Daniel capítulo 1, ve que dice que Nabucodonosor se llevó del templo los vasos sagrados que eran dedicados al servicio, al ministerio en el templo. Se llevó los vasos de oro y de plata, pero no dice nada de los demás utensilios y de los muebles. No habla de la mesa de los panes ni del altar del incienso, y tampoco habla del arca del pacto. Solo Dios sabe qué ocurrió entonces con este instrumento, dónde se encuentra hoy. La última vez que se menciona el arca en el Antiguo Testamento fue en Jeremías 3, 16 al 17, que dice: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquel tiempo, es decir, en el tiempo del fin, vemos que Dios trae una promesa. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero aquí Él les promete que en el futuro no necesitarán tener este cofre sagrado, porque Jehová estará entronado en Jerusalén. Entonces, ¿dónde está el arca? La última vez que se menciona en la Biblia ahora es en Apocalipsis 11:19, después que el séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Qué vio Juan? En el versículo 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Al leer esta escritura nos preguntamos: ¿significa esto que Dios se llevó el arca al cielo? ¿O estaba Juan viendo una visión de un objeto diferente, de un arca diferente? Sin embargo, el texto simplemente dice que cuando vio el templo del cielo abierto, el arca de su pacto se veía en el templo. La verdad es que solo Dios sabe la respuesta a esta pregunta. Pero lo importante para nosotros hoy es entender que el arca del pacto también representa a Cristo, y que hoy podemos tener la verdadera arca en nuestros corazones. Que el tener a Cristo en el corazón es tener el tesoro más grande. En el arca del pacto se guardaban tesoros, como esas tablas, como el maná, el incensario, la vara de Aarón. Son tesoros en el aspecto espiritual para Israel.
Pero nosotros en nuestro corazón, si tenemos a Cristo, tenemos el tesoro más grande, tenemos la presencia de Dios viviendo dentro de nosotros. Así que vamos entonces a pedirle al Señor que siempre su presencia permanezca en nuestras vidas. Y si no has hecho un pacto con Dios, si todavía el arca no está en tu corazón, si Cristo no ha entrado en tu vida, hoy es el momento en que puedes decirle: sí, Señor Jesús, te entrego mi vida, entra en mi corazón y permanece conmigo para siempre. Entonces, si haces esta decisión, puedes contestar a la pregunta: ¿dónde está el arca del pacto? El arca está en mi corazón porque es Cristo Jesús viviendo